Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando River hoy. Se abre el torneo clausura para el elenco de Gallardo desde las 21 horas, horario de la Argentina. El conjunto de Núñez estará enfrentando a Platense, el último campeón del fútbol doméstico, por la primera jornada de este nuevo certamen a nivel nacional. Vamos a estar obviamente hablando de la probable formación que estaría parando el entrenador. Muchos cambios en relación a lo que fue el conjunto del primer semestre, quizás no tanto puntualmente en el 11 inicial. Las sorpresas en el equipo titular serán básicamente un juvenil y el flamante refuerzo Maxi Sala. Después sí habrá una gran cantidad de variantes en el banco de suplentes. Muchos juveniles estarán sentados entre los relevos. Es cierto que algunos de ellos probablemente con el correr del semestre alternen entre reserva y primera, teniendo en cuenta que se espera la llegada de más incorporaciones con el correr de esta semana, y además hay algunas cuestiones que también vamos a tener que analizar cuando se terminen de recuperar ciertos futbolistas de sus respectivas lesiones. Vamos a estar hablando del juvenil más sorpresivo que apareció en la lista de concentrados. Hablaremos también de las cláusulas de rescisión millonarias que está poniendo River, teniendo en cuenta el caso Mastantuono. Ahora, cada vez que un juvenil firme un contrato, va a tener una cláusula muy superior a la del resto de los jugadores, y después nos meteremos de lleno en el mercado de transferencias. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el probable 11 que estaría parando el entrenador para este debut. De mitad de cancha hacia atrás es el equipo que Gallardo siempre ideó desde el mes de enero, es decir, en ese sentido no hay muchas modificaciones, pero de mitad de cancha hacia adelante sí hay algunos cambios. Obviamente la salida de Mastantuono, vendido al Real Madrid, obliga, claro está, a modificar el equipo de mitad de cancha hacia adelante. Y después hay algunos otros cambios que habrá que ver cómo terminan funcionando durante el partido. Por lo pronto, una sola duda tendría el entrenador en relación al 11 inicial. También hay que ver cómo se terminan parando y distribuyendo los jugadores dentro de la cancha, porque cuando nosotros, y ahora voy a estar repasando los nombres, no podemos imaginarnos de qué manera podría estar parándose el equipo, teniendo en cuenta que hay un jugador que normalmente se ha desempeñado durante toda su carrera por izquierda y parece que va a jugar por derecha, que en la única duda, si juega uno, el equipo pasaría a jugar con una formación, en cambio si juega el otro, se modificaría totalmente la línea de arranque, y por eso mismo recién cuando el 11 de River esté parado dentro del terreno de juego desde el minuto 1 contra Platense, recién ahí podremos pensar un poco cómo se va a estar desarrollando el encuentro en sí. Por lo pronto repasamos rápidamente cuál va a ser el equipo inicial, o por lo menos el conjunto con el cual Gallardo practicó durante los días jueves y viernes. En el arco va a estar Franco Armani, la defensa, la que ya conocemos, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Paulo Díaz y Marcos Acuña. El volante central Enzo Pérez, uno de sus acompañantes va a ser Kevin Castaño. La primera duda aparece en quién va a ser el tercer mediocampista, Santiago Lencina o Giuliano Galopo, y la realidad es que acá cambia bastante en relación a lo que viene después, porque dependiendo de si juega Galopo o Lencina, River se debería parar o 4-3-3 o 4-4-2. Si juega Galopo sería más un 4-3-3 con los tres nombres de arriba que ahora voy a estar dando. En cambio, si el que juega es Lencina, debería ser un 4-4-2, y uno de los tres jugadores más ofensivos debería pararse más a volantear, jugando River con una dupla de ataque. Los tres futbolistas que van a estar de mitad de cancha para adelante, más cerca del arco rival, van a ser Ian Subiabre, Facundo Colidio y el flamante refuerzo Maximiliano Salas. En caso de que juegue Galopo, el equipo, como dije, con los cuatro defensores, Enzo Pérez de 5, Castaño y Galopo a sus costados, y jugarían por un lado Subiabre, por el otro lado Salas y Colidio como referencia de área. En cambio, si el que juega es Lencina, River se pararía más con un 4-4-2, con los cuatro defensores, con Lencina por el costado derecho, Enzo Pérez y Castaño como doble 5, con Subiabre por el lado izquierdo, no haciendo puntualmente las veces de volante, pero obviamente retrocediendo mucho más a que si juegan Galopo, Castaño y Enzo Pérez en el medio, y la pareja de delanteros sería Colidio junto con Salas, o por lo menos eso es lo que se prevé. Después, a lo mejor, una vez los futbolistas están parados dentro del terreno de juego, sucede totalmente otra cosa. Además, hay muchos otros jugadores en el banco de suplentes que podrían ser variantes para el DT, así que si bien practicó con esto 72 horas antes del partido, cualquier cosa podría suceder horas antes del encuentro.
Y uno de los nombres que sorprendió en la lista de concentrados, que terminó saliendo el viernes por la noche, salió 24 horas antes de lo que normalmente sale, teniendo en cuenta que Gallardo suele entregar la lista de convocados los sábados a las 5 o 6 de la tarde después del último entrenamiento, y ahí ya los jugadores que terminan estando entre los concentrados se quedan en el Monumental a pasar la noche para el partido de mañana. Sin embargo, decidió el muñeco dar la lista el viernes por la noche para que aquellos jugadores que ya sabían que iban a estar entre los 23 de la nómina final, el sábado ya lo tuvieran en la cabeza y obviamente posteriormente al último entrenamiento se quedaran en la concentración del Estadio Monumental. Un punto a tener en cuenta es que solamente están los 23 jugadores. ¿Qué quiero decir con esto? No está ninguno de los borrados ni tampoco ninguno de los lesionados. Todos esos futbolistas, los que todavía no han logrado conseguir equipo, están en el River Camp de Ezeiza. No se entrenaron con el plantel en la última práctica del día sábado. Y entre uno de esos 23 jugadores está este juvenil, Juan Cruz Mesa. Si bien durante la semana ya se sabía que iba a formar parte de la lista, teniendo en cuenta que el muñeco le había pedido a Marcelo Escudero, el entrenador de la reserva, que se lo dejase por lo menos para este primer partido. Yo creo que en el caso de Mesa, a diferencia con los otros juveniles, es decir, con Lencina, con Subiabre, con Dadín e inclusive con Constantini cuando se recupere, en la situación de Mesa va a alternar reserva con primera. No creo que se quede totalmente a formar parte del plantel de la máxima categoría. Además hay que tener en cuenta que hay futbolistas ofensivos que se encuentran lesionados, justamente su hermano Maximiliano Mesa, y cuando creemos que esté a disposición, Juan Cruz Mesa estará bajando nuevamente a reserva. Pero por lo pronto es una oportunidad única para él, porque no hay tantas variantes de mitad de cancha hacia adelante según lo que vemos en la lista en el banco de los suplentes. Obviamente tenemos a Dadín y a Borja como delanteros, y después aparece Mesa. El que no juegue de Galopo Lencina también podría ser una alternativa más que importante, y Nacho Fernández. Después hay muchos jugadores defensivos que van a estar en el banco, así que Mesa podría ser una opción más que propicia para ingresar en el segundo tiempo en caso de que River necesite ganar o empatar el partido frente al Calamar. Por lo pronto es un jugador que en el 1 contra 1 contra los defensores rivales tiene una muy buena habilidad, y es un futbolista que también tiene buen remate de media distancia, un jugador con mucho futuro que ya tiene contrato profesional con el más grande. Tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros que aumenta a 35 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases. Y justamente de cláusulas de rescisión vamos a hablar ahora, porque hay 3 futbolistas de River que tienen cláusulas de 100 millones de euros. Sí, así como lo escucharon. 100 millones de la moneda europea son el valor que tienen estos 3 jugadores en cuestión, que 2 de ellos están concentrados y irán al banco de suplentes en el partido contra el Calamar, mientras que el otro fue refuerzo anunciado durante la semana, por lo que todavía no formará parte del plantel de primera, más allá de que se lo espera en el corto plazo. Uno de los futbolistas ya lo conocemos porque de hecho ya he realizado un video puntual en el canal hablando de que Bautista Dadín había firmado la cláusula de rescisión de 100 millones de euros, la más alta de toda la historia del fútbol argentino. Sin embargo, ayer sábado nos enteramos que 2 jugadores más del plantel de River tienen una cláusula con estos valores. Uno de ellos es Lautaro Rivero, el futbolista que regresó de su sesión en Central Córdoba de Santiago del Estero. River utilizó la cláusula de repesca antes de que el plantel viajara a Estados Unidos a participar del Supermundial de Clubes de la FIFA. Es cierto que en esa competencia en cuestión no jugó ni un minuto y se sabía perfectamente que no iba a estar dentro del terreno de juego, teniendo en cuenta que Gallardo lo veía como una alternativa viable, pero ahora va a estar en el banco en el partido contra Platense. Si bien es cierto que tiene bastante competencia en su posición, es el único central zurdo del plantel, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ya sabemos que al muñeco le gusta mucho que los segundos zagueros de una saga, valga la redundancia, tengan la característica de ser zurdos, y como los otros defensores centrales que tiene River son todos diestros, Paulo Díaz, Martínez Cuarta, Pesela y Sebastián Boselli, yo no descarto que Lautaro Rivero pueda en el corto plazo sumar más minutos y de esa manera empezar a ganarse un lugar, no sé si puntualmente como titular, pero tiene que ir subiendo de a poco en la consideración del DT, y eso únicamente podrá suceder si es que en los momentos en los cuales le toca jugar rinde de manera óptima.
oportuna. Por lo pronto 100 millones de euros de cláusula de rescisión. Y el otro jugador es Alex Wojcicki, este futbolista que River trajo libre luego de haber terminado su vínculo con el Mallorca, que el más grande ya lo había intentado incorporar en enero de este año por un valor muy bajo. Sin embargo, no hubo acuerdo con el equipo español y ahora finalmente llegó una vez, se quedó con el pase en su poder. Es un futbolista que se desempeña como segunda punta o referencia de área, que es nacido en España, pero como tiene madre argentina, cumple el rol de la doble ciudadanía, por lo que no ocupa cupo. A la hora de firmar contrato, también, al igual que Bautista Dadín y Lautaro Rivero, lo hizo con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Y nos metemos ahora en el mercado de pases. Maxi Salas no solamente que ya fue anunciado oficialmente como refuerzo de River, sino que tiene muchas chances de ser titular en este partido ante Platense. Si bien es cierto que su llegada ya estaba arreglada desde finales de la semana anterior, hace aproximadamente 10 días que se sabía que River iba a hacer uso de la cláusula de 8 millones de euros con Racing, y hubo que esperar primero 5 días a ver si la academia le daba a River el CBU para que deposite ese dinero. Como eso no sucedió, hay un límite de 5 días que propone la AFA para que en caso de que el equipo, en este caso en el cual estaba Salas, que es Racing, no dé el CBU correspondiente, ya en ese entonces el más grande puede depositar el dinero automáticamente en la cuenta de la Asociación del Fútbol Argentino, y esto recién sucedió el día martes. El miércoles Salas tuvo su primer entrenamiento con el resto de sus compañeros y el jueves y el viernes Gallardo ya lo puso como titular en este probable equipo que saldrá a la cancha para enfrentar a Platense. Un jugador que la verdad se espera mucho. Por el pedido de Gallardo por él, uno cree que va a ser muy relevante en el sector ofensivo del equipo. Es cierto que puntualmente todavía parecería que al más grande le faltan variantes en ofensiva en lo que respecta al armado final de la plantilla. Es verdad también que hay que esperar la recuperación de Sebastián Driussi, que es una opción más que viable, pero en Salas están depositadas muchas de las esperanzas del cuerpo técnico para brindarles una característica que según el muñeco no había en el plantel antes de su llegada, que es esto de presionar constantemente la salida de los defensores rivales y hacer que River recupere la pelota lo más fácil posible y lo más cerca del arco contrario. Salas tenía esa característica y esa cualidad en Racing, veremos si puntualmente puede llevarlo a cabo en River de la misma manera. Además, obviamente, por ser un jugador atacante, esto no hay que dejarlo de lado, tiene que brindar goles, porque cualquier delantero tiene que convertir tantos. Si bien es verdad que ni Salas ni Colidio, ni tampoco Subiabre, que son los delanteros que jugarían en el partido contra Platense, son goleadores, cada uno puede aportar su respectiva cuota goleadora y de esa manera el más grande podría un poco solucionar ciertos problemas de cara a la portería rival. Aún así, desde el lado del hincha de River todavía están exigiendo un delantero más. Es verdad que la ausencia de Driussi seguramente magnifique esto, pero por lo pronto hay que confiar en que Gallardo acertará con Salas y que los 8 millones de euros que el más grande gastó para contratarlo no fueron en vano y que el jugador rendirá al máximo con el manto sagrado. Y el martes River espera a Juan Fernando Quintero. 2.400.000 dólares es lo que abonará el conjunto de Núñez para que se dé el tercer ciclo del mediocampista ofensivo. Uno en un principio pensaba que su tercera vuelta se iba a dar con el pase en su poder, teniendo en cuenta que el jugador en cuestión está en conflicto con el América de Cali. Sin embargo, desde el equipo cafetero aseguran que desde ellos le pagaron absolutamente todo lo que tenían que abonarle a Juanfer, que lo que le tienen que pagar todavía se lo deben a los sponsors y patrocinadores que en su momento aseguraron que se iban a hacer cargo del contrato. Debido a esto, el América de Cali exige un dinero para la transferencia del futbolista. Es cierto que no pueden hacer que se quede por el hecho de que no le han cumplido en su totalidad el contrato, más allá de quién haya tenido la responsabilidad máxima de por qué no le abonaron todo al jugador en cuestión. Es por eso que en principio River había ofertado algo así como 2 millones de dólares y finalmente terminaron poniendo un poco más para que el conjunto cafetero termine aceptando. Quintero es un jugador que está vigente y creo que eso es lo más importante. Ya lo he mencionado en más de una ocasión en este canal. Me parece que desde las 3 veces que Juanfer llegó a River, es decir, la primera en enero del 2018, la segunda en enero del 2022 y esta tercera en julio del 2025, es la vez en la que se encuentra con más continuidad y regularidad.
porque por allá en el 2018 llegaba después de haber jugado 6 meses en Independiente Medellín, pero prácticamente no había sumado minutos, y es por eso que el Porto de Portugal en ese entonces decidió prestarlo por un año a River. Después el más grande terminaría adquiriendo su ficha en 3,5 millones de euros. En enero del 2022 llegaba después de haber estado 15 meses en el fútbol chino, donde había tenido participación en los primeros partidos, pero después sobre el final, en el último semestre, no había jugado prácticamente nada. En ese entonces el más grande le firmó contrato por una cesión de un año y después no pudo hacerse con su ficha, teniendo en cuenta que hubo algunos problemas económicos, no puntualmente porque a River le faltaba plata, sino porque el jugador necesitaba, para firmar un contrato de trabajo en la Argentina, al menos jugar 6 meses en otro lado. Por eso se fue a Junior de Barranquilla y a mediados del 2023 pudo regresar, pero en esa oportunidad no para jugar en River, sino para ponerse la camiseta de Racing. Y ahora en esta vuelta, la realidad es que Quintero llega con 2 años de buen nivel futbolístico, porque los últimos 6 meses en América de Cali y el anterior año y medio en Racing, 18 meses, la realidad es que fueron muy buenos y prácticamente sin lesiones. De hecho, a finales del año pasado fue elegido como el segundo mejor jugador de América durante el 2024. Y lo que se espera también entre lunes y martes es que River termine de sellar las llegadas de Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda, los dos jugadores que pertenecen a Talleres de Córdoba. El primero de ellos ni siquiera fue parte de los concentrados en el duelo que disputó la T frente a San Lorenzo el pasado viernes, derrota de Talleres 2-1 en condición de local. Lo remarco porque en el futuro del grupo de River puede ser importante, teniendo en cuenta que los dos forman parte de la zona A, mientras que Galarza Fonda estuvo en el banco de suplentes pero no le tocó ingresar. Y de hecho ya Carlos Tevez en la conferencia de prensa post partido aseguró que no va a tener en cuenta a aquellos futbolistas que tienen la cabeza en otro lado. Faltan algunos detalles, pero todo estaría dado como para que los dos futbolistas llegasen a River a cambio de 9 millones de dólares más la totalidad del pase de Héctor David Martínez, el defensor central que regresó de su cesión en el Inter de Miami. El equipo de la MLS no hizo uso de la opción de compra de 3 millones de dólares y como Gallardo no lo va a tener en cuenta, obviamente están buscando negociarlo. Así que si entra en la negociación para que Portillo y Galarza lleguen a River, va a ser un buen uso de un futbolista que empezó bien en su momento, pero después terminó prácticamente en la nada. Portillo es un jugador muy necesario por su polifuncionalidad. La realidad es que hoy River tiene algunas variantes en la zona de la defensa donde juega Portillo, es decir, segundo defensor central y lateral izquierdo, pero no tanto en la mitad de la cancha, porque si hoy le llega a pasar algo a Enzo Pérez, la realidad es que el que tiene que jugar ahí es Kevin Castaño. Y si bien es cierto que el colombiano puede moverse en esa posición, no es el lugar donde mejor rinde ni mucho menos, así que tendría el millonario que intentar cerrar a Portillo antes de la segunda jornada ante Instituto. Y en el caso de Galarza es una opción más en el centro del terreno de juego, teniendo en cuenta que hoy River tiene 4 jugadores que se mueven en el lugar donde generalmente se desempeña Galarza, que son Castaño, Galopo, Lencina y Nacho Fernández. Vale la pena una alternativa más teniendo en cuenta que es un futbolista muy joven. Portillo tiene 25 años y Galarza tiene 23, por lo que lo más probable es que se le firmen contratos bastante extensos. Ya los dos le han manifestado al presidente de Talleres, a André Fassi, que tienen la intención de jugar en River. Obviamente la T intentará venderlos por el valor que ellos creen, y si bien es cierto que durante la semana pasada hubo avances concretos para que finalmente llegasen a River, recién durante este día lunes se terminaría de cerrar todo y el martes a más tardar los futbolistas deberían estar haciéndose las revisiones médicas correspondientes para hacer fichajes del elenco de Núñez. Y recién dije que a River le falta variantes como reemplazo de Enzo Pérez. Uno de esos jugadores podría ser Portillo, que además puede moverse en otros lugares de la cancha, pero el nombre que ha surgido básicamente ayer sábado es el de Nicolás Arévalo, volante central de Millonarios de Colombia, que hoy está tasado en 4,5 millones de dólares por el 70% del pase. Por lo pronto, lo que hay que decir es que con la salida de Vareiro al fútbol brasileño, al Fortaleza, y la de Tapia también al fútbol de ese país, al San Pablo, River tiene 2 cupos de extranjeros. Uno de ellos va a ser para Quintero, que obviamente ya puede iniciar los trámites para ejercer la ciudadanía argentina, pero no va a ser en este mercado. Es decir, Quintero por lo menos hasta fin de año va a ocupar cupo. Después vemos si en diciembre deja de hacerlo. Y le queda un lugar más al más grande para incorporar un futbolista nacido fuera de nuestro país. En principio, lo que se había hablado durante todo este mercado de pases era que
que ese lugar iba a estar correspondido para Lucas Cepeda, el jugador de Colo-Colo. Sin embargo, las negociaciones se enfriaron teniendo en cuenta que el futbolista preferiría ir al fútbol europeo. Sin embargo, la última propuesta que tenía del Bologna de Italia se terminó de caer. El jugador fue titular en el clásico que disputó Colo-Colo ayer contra la Universidad de Chile, pero de eso voy a estar hablando seguramente durante la semana. Veremos si se termina o no de reactivar la chance de que Cepeda venga a River. El nombre que ha surgido, teniendo en cuenta que a River también le falta un volante central, como dije, es el de Nicolás Arévalo. Tiene 22 años, es un jugador muy joven, obviamente ocupa cupo extranjero. River hoy tiene la posibilidad de incorporar un jugador más, así que veremos si el más grande termina siendo la oferta que termina de convencer a Millonarios. El equipo de Bogotá planea quedarse con un porcentaje de la ficha del jugador para que si en un futuro River termina transfiriendo nuevamente al futbolista en cuestión al fútbol europeo, le corresponda nuevamente un ingreso importante por la segunda transferencia. Es un futbolista que tiene el deseo de dar un salto en cuanto a lo económico y a lo deportivo, y obviamente River podría dárselo porque, como todos ya sabemos, hoy jugar en el fútbol argentino es más valioso que jugar en la Liga Colombiana, y además no hay que dejar de lado que River disputa la Copa Libertadores. Además, más allá de que no hubo negociaciones tan directas entre River y Millonarios durante los últimos años, son clubes que básicamente son hermanos por la leyenda de Alfredo Di Stéfano, que jugó en el elenco cafetero, por lo que, si bien es cierto, todavía no han comenzado formalmente las charlas, seguramente durante esta semana habrá novedades y entre jueves y viernes River podría estar cerrando otra incorporación. Y llegó finalmente el día del debut de River. El más grande estará enfrentando, lo repito otra vez, a Platense desde las 21 horas en el Estadio Monumental por la primera jornada de este torneo Clausura 2025. Recuerdo cómo se disputa este campeonato por si alguno no lo recuerda o no lo sabe. Son 30 equipos divididos en 2 zonas de 15 conjuntos cada uno. Son 16 fechas en total. River va a estar enfrentando una vez a cada uno de los otros conjuntos a los que se enfrenta en su zona, es decir, ahí tenemos 14 partidos. Después hay un interzonal que en su momento fue sorteado, a River le tocó con Estudiantes, y obviamente el partido restante es el clásico. El Millonario se ve las caras con Boca. Ahí tenemos a los 16 encuentros que disputará el elenco de Gallardo. Los 8 mejores de cada zona acceden a los octavos de final. El mejor ubicado juega en condición de local octavos, cuartos y semis. La final es en cancha neutral. El probable 11 que pondría el muñeco en este debut sería el siguiente, lo repaso con una incógnita: Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Paulo Díaz Acuña, Enzo Pérez Castaño, la duda, Lencina o Galopo, Subiabre, Salas y Colidio. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.